Días a todos, nos encontramos hoy con una nueva clase correspondiente al eje 3 de legislación y actuación profesional. En esta oportunidad vamos a trabajar los conceptos de inteligencia artificial vinculados con ética y propiedad intelectual, particularmente derechos de autor. Para comenzar, tomamos una cita de Kate Crawford, donde afirma que no siempre se puede estar seguro de lo que ha aprendido un modelo de inteligencia artificial a partir de los datos que se le han dado. Acá ya tenemos algunas cuestiones que atraviesan nuestra asignatura, como la inteligencia artificial en este caso, la ética en los datos y la propiedad intelectual, ¿no? Con qué materiales están formados los sistemas, ¿no?, de inteligencia artificial. Bueno, Kate Crawford inicia su libro, el Atlas de Inteligencia Artificial, que refiere a poder, política y costos planetarios, contando una anécdota. La anécdota de Clever Hans, de principios del siglo XX. Si no la conocen, les comentamos que había un profesor que tenía un caballo llamado Hans y que el caballo supuestamente podía realizar cálculos matemáticos, pero en realidad se demostró que respondía a señales involuntarias humanas. Este caso lo que permite es ilustrar cómo los sistemas no humanos se terminan interpretando muchas veces erróneamente como similares a la mente humana. Es decir, que antropomorfizamos lo no humano y aquí emergen los sesgos y la política de la inteligencia. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Hans no era un caballo matemático, ya que no sabía ni sumar ni restar, pero sí tenía una gran sensibilidad. Entonces el animal lo que aprendió fue a golpear el suelo hasta que el gesto de los presentes cambiaba. Si su dueño o cualquiera que se presentaba conocía la respuesta, al lanzar la operación, el caballo sentía que se tensaba. Entonces, una vez que el caballo comenzaba a mover los cascos, la tensión iba en aumento hasta el momento preciso en el que el animal daba la respuesta correcta. En ese golpe los presentes se relajaban y Hans dejaba entonces de golpear el suelo. Es decir, que las personas eran las que inconscientemente le estaban dando la respuesta al caballo, no era el caballo el que la sabía. Esta anécdota generó el llamado efecto Clever Hans, un efecto que es de mucha importancia para los investigadores, ya que supone un sesgo en el que el propio investigador, inconscientemente, contamina los resultados de su investigación. Es decir, el científico, de una forma no intencionada, manda una señal a los investigadores que a su vez modifica su comportamiento, o sea, modifica el comportamiento de los investigados. A partir de esta anécdota, la investigadora Kate Crawford refiere a dos mitologías comunes en inteligencia artificial. Por un lado, afirma que la inteligencia artificial es análoga a la inteligencia humana, es decir, que va a ignorar las influencias y los contextos humanos en su desarrollo. Por otro lado, que la inteligencia es algo independiente de las estructuras sociales, culturales y políticas, lo que va a reforzar la idea de que la inteligencia artificial es independiente de las estructuras de poder que la van a sustentar. Ahora bien, podríamos referirnos a algunas definiciones para ver la dificultad que se ha tenido a lo largo de los años para definir la inteligencia artificial y luego volver a esto que menciona Crawford en su libro, ¿no? Si ven el texto de Ruano, que tienen para leer para esta semana, van a encontrar que define a la inteligencia artificial como todo proceso que procura hacer que una máquina se comporte de formas que serían llamadas inteligentes si un ser humano, en este caso, las hiciera. La Real Academia Española la define como una disciplina científica que se encuentra centrada en la creación de programas que van a emular operaciones de la mente humana. Crawford va a decir que la inteligencia artificial no es ni artificial ni verdaderamente inteligente, sino que va a estar profundamente arraigada en los recursos naturales, en la mano de obra y en los poderes preexistentes. Esta definición va a desafiar la idea de que la inteligencia artificial va a estar separada de las fuerzas sociales, culturales, históricas y políticas. Podríamos decir que la definición de Kate Crawford no se trata ya, se vincula con esta diferencia que no se trata ya como un juego binario, donde la tecnología determinaba la sociedad o la sociedad determinaba la tecnología, sino donde se puede hablar desde los estudios sociales de la tecnología, desde un abordaje sociotécnico,
donde los actores, los artefactos, los sistemas, los conocimientos, las prácticas y los roles se van interrelacionando. Quiere decir que se pueden observar alianzas entre todos estos elementos y un interjuego que los va posicionando en una relación donde se van siendo mientras que son construidos, digamos, ¿no? Y mientras que la sociedad los va aceptando, va pidiendo adaptaciones y demás. O sea, ya no se observa un determinismo lineal, sino ya un interjuego entre todos los elementos. Ahora bien, a modo de reflexión y situándonos en la cuarta revolución industrial, ¿no? ¿Para quién toma las decisiones la inteligencia artificial? ¿Y quién toma las decisiones sobre cómo se implementa la inteligencia artificial? ¿Quiénes son los responsables de tomar las decisiones? ¿Para quién? ¿Es para toda la sociedad? ¿Es para una parte? ¿Es en beneficio propio? Bueno, por ahí son preguntas que nos van a permitir entender algunas cuestiones referentes a estos sistemas, ¿no? Y bueno, como para seguir el debate, podemos hablar un poquito por ahí de la evolución, de cómo la inteligencia artificial va a aprender de forma exponencial en contraposición a cómo los seres humanos pensamos, ya que nosotros pensamos en forma lineal. Por eso muchas veces nos cuesta entender cómo una tecnología puede aprender de una forma tan rápida que nos impide vislumbrar qué es lo que sucederá en los próximos 5 años, a modo de ejemplo, ¿no? Entonces acá tomamos 3 casos vinculados a los juegos. En 1996 IBM desarrolló Deep Blue, una computadora que le ganó al campeón mundial Garry Kasparov de ajedrez. Pueden encontrar muchísimas noticias en internet donde ven la desesperación de Kasparov cuando fue vencido por una máquina. En el 2017 DeepMind desarrolla AlphaGo Zero, que alcanza el nivel más alto del juego Go, pero con la característica de que no se le introdujo ningún dato humano, simplemente aprendió a jugar jugando con sí mismo. Ahora, ¿qué sucede en el 2018? Bueno, OpenAI consigue ganarle a varios equipos humanos en el juego estratégico Dota 2. En este caso, lo impresionante, se podría decir, fue la rapidez con la que la IA aprendió, ¿no? Ya que en un día obtuvo conocimientos y habilidades que un ser humano necesitaría 180 años. Con similares características que AlphaGo Zero, OpenAI también aprendió jugando entre ellos. Entonces fíjense cómo la IA va aprendiendo y va creciendo de forma exponencial, lo que nos impide vislumbrar, como les decía anteriormente, el futuro próximo con esta tecnología. Ahora, ¿qué hay detrás de ella, no? Bueno, Kate Crawford sostiene de que detrás de la inteligencia artificial se encuentra la política y poder. Menciono la posición de esta investigadora solamente como para citar a una de ellas, ¿no? Y que atrás de la inteligencia artificial encontramos mano de obra barata, recursos energéticos y minerales del planeta y datos a gran escala, que se consideran el nuevo petróleo, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar como bibliotecarios en los datos, todos sabemos que el 95% de los datos mayormente no están estructurados. Entonces ahí hay un gran trabajo para poder trabajar con la estructuración de datos para mejorar los sistemas, ¿no? ¿Y qué sucede con la mano de obra barata y con los recursos energéticos y minerales? Si nosotros vemos de qué están compuestos nuestros dispositivos tecnológicos, vamos a encontrar que uno de los elementos es el coltán. El 80% de las minas de coltán están en el corazón de África, exactamente en la República Democrática del Congo. ¿Qué es lo que sucede, no? Fíjense que está en uno de los lugares más pobres del planeta, ¿no? Este mineral, por lo tanto, va a ser el origen de conflictos armados y violaciones de derechos humanos. Y según UNICEF, habría cerca de 40.000 menores trabajando en las minas de mineral del país. ¿Ustedes ven que ahí está incluida la ética? Porque es una muy buena pregunta, ¿no? Porque también es parte de la inteligencia artificial, en otro elemento, en otro orden. Como para poder ir pensando, ¿no? Bueno,
Hablando de ética, Marietje Schaake, parlamentaria de la Unión Europea, menciona que en el 2019 solamente en Europa había 128 borradores de ética para la inteligencia artificial. Entonces, lo que se sostiene es que hasta la fecha, una de las respuestas típicas de la industria era afirmar principios éticos. Entonces, cuando se analizan estos documentos como productos de un amplio consenso, porque en realidad cuando se presentan de esa manera, son producidos por países económicamente desarrollados, pero hay muy poca representación de las voces de las personas que son más dañadas por los sistemas de inteligencia artificial. Imagínense que ahí África está totalmente ausente en estos documentos, ¿no? Además, tampoco se discuten su implementación y rara vez se aplican o se disponen para poder rendirles cuentas al público. Las grandes empresas tecnológicas rara vez reciben grandes sanciones económicas cuando sus sistemas violan la ley y aún menos sanciones cuando lo que se violan son principios éticos. Entonces, bueno, nuevamente la ética nos va atravesando. Entonces, si pensamos, ¿no? Que la inteligencia artificial va a servir a las estructuras existentes del poder, ¿no tendríamos que intentar democratizarla? ¿No podría existir una inteligencia artificial para la gente que esté reorientada hacia la justicia y hacia la igualdad? Cuando hablamos de ética, ¿pensamos en las condiciones de trabajo de los mineros? ¿Qué significa entonces trabajar en pos de la justicia en todos estos sistemas? ¿Cómo podemos pensar en trabajar en una inteligencia artificial justa? Acá también, hablando de ética, entra el tema de los sesgos, ¿no? Por un lado se habla de 3 tipos de sesgos. Sesgos de datos, cuando los sistemas se entrenan con datos que no son representativos, y la solución es diversificar los datos de entrenamiento. Sesgos algorítmicos, cuando las decisiones que se toman en el diseño de un algoritmo favorecen inadvertidamente a un cierto grupo de personas, que aquí la solución sería contar con auditorías de sesgos, es decir, auditorías que verifiquen que estos diseños de algoritmos no favorecen a ningún grupo. Y por otro lado, los sesgos de confirmación. Aquí lo que hablamos es de la interpretación de resultados desde expectativas y prejuicios. ¿Qué es lo que se habla acá? De una posible solución refiriéndonos a la transparencia y a la explicabilidad en los sistemas de inteligencia artificial. Imaginémonos, como para ilustrar este ejemplo, un algoritmo de un caso conocido que fue el de Amazon, que había sido creado utilizando datos de empleados que en su mayor parte eran hombres. Entonces los datos de entrenamiento no eran representativos, porque había mayormente hombres. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando los que se postulaban a ese tipo de empleo eran mujeres, ya el algoritmo lanzaba un sesgo por esos datos no representativos, favoreciendo inadvertidamente a los hombres, porque sus datos estaban mal. Por otro lado, también hay que ver el tema de quién es el que confirma los resultados del algoritmo, ¿no? ¿Son transparentes los algoritmos y los sistemas utilizados? ¿Están alimentados con datos reales? Bueno, debemos trabajar entonces en mitigar estos sesgos algorítmicos, es decir, prejuicios o inclinaciones sistemáticas hacia determinado género, raza, edad o estrato socioeconómico, ¿no? Esto va a conducir, si no, a resultados injustos, discriminatorios y sobre todo poco éticos. Básicamente, estos generalmente se van a originar de los datos que entrenan a los sistemas, que son aprendidos y son perpetuados, porque vuelven en esa confirmación que cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Ahora para pasarlo a otro ejemplo que está en uno de los artículos. En la policía de Los Ángeles, si no me equivoco, sí, el Departamento de Policía de Los Ángeles realizó un grupo de investigadores realizó un trabajo
para generar un sistema de inteligencia artificial para clasificar crímenes violentos relacionados con pandillas basados en datos que había brindado el Departamento de Policía de Los Ángeles. El problema es que estos datos estaban sesgados. Entonces, lo que se planteaba aquí era poder generar este sistema, pero si los datos estaban sesgados, sucedía que, a modo de ejemplo, un 23% de los datos que se revisaron, que eran una mínima parte, no estaban corroborados. Por otra parte, había una gran cantidad de datos de menores de edad, que algunos habían sido incluidos únicamente porque habían afirmado pertenecer a algún tipo de pandilla. Si veíamos los datos de los mayores de edad, mayormente era gente que no había cometido ningún crimen, pero que estaba en esa base de datos. Y por otra parte había una gran cantidad de negros y de latinos. Entonces acá el problema que se presenta cuando esta investigación se da a conocer no es solamente el conjunto de datos sesgados o los algoritmos injustos y las consecuencias que venimos hablando anteriormente, sino que los investigadores, realizando este tipo de sistemas, están reproduciendo ideas que dañan a las comunidades vulnerables y van a reforzar las injusticias actuales. Incluso si este sistema nunca llega a aplicarse, ¿no se está haciendo determinado daño? ¿No era el proyecto un acto de violencia cultural en sí mismo, tratando en contra de estas minorías? Son cuestiones también, nuevamente, como para pensar, ¿no? Utilizar datos notoriamente sesgados y plagados de errores como fuentes definitivas para entrenar sistemas de inteligencia artificial predictivos es una contradicción. Y en realidad es un acto de violencia cultural. ¿Qué solución tenemos para esto? Bueno, la investigadora Cristina Orts nos refiere a la importancia de que la propuesta esté centrada en el humano, es decir, que sea humanocéntrica, donde los sistemas inteligentes sean utilizados como instrumentos para mejorar la sociedad, pero no como fines en sí mismos, en donde la inteligencia artificial va a estar supeditada a la humana sin posibilidad de sustitución. Esto implica que no dejemos en manos de los sistemas decisiones que pueden afectar derechos humanos y la dignidad sin realizar una supervisión. Entonces debemos trabajar en sistemas que se basen en derechos humanos, ¿no? Que estén centrados en generar, en no perpetuar desigualdades, ¿no? Porque nadie va a negar que la inteligencia artificial va a generar nuevas oportunidades, pero también, en simultáneo, va a plantear estos profundos dilemas y preocupaciones éticas debido al potencial de los algoritmos para reproducir prejuicios, así como también en relación a los sesgos que veníamos hablando, que no solamente pueden incorporar, sino reproducir y reforzar, lo que va a traer aparejado cada vez más desigualdad, cada vez más discriminación, cada vez más brecha digital y exclusión, ¿no? Entonces, es algo como para que pensemos y analicemos cada vez que utilizamos un sistema, ¿no? Y cada vez que brindamos datos que van a alimentar a un sistema. Ahora, si nos situamos en una unidad de información y pensamos en aplicaciones actuales que podamos utilizar dentro de ellas, la inteligencia artificial es capaz no solamente de ver, sino de oír y de comprender. Es decir, que por ejemplo, si nosotros utilizáramos para la organización la agenda o el organizador de Eidola, podríamos enviarle imágenes y Eidola la va a organizar en un calendario de Google. Podríamos enviarle mensajes de voz y podríamos enviarles textos. Entonces, de esa manera nos organizaría la agenda. A su vez, podríamos utilizar algoritmos para mejorar el desempeño de determinadas estrategias, por ejemplo, de optimizar algún servicio bibliotecario. Podríamos realizar alguna otra herramienta para procesar eficientemente y de forma escalada datos, por ejemplo, como puede pasar en datos de pacientes, en datos en medicina, para evaluar algún tipo de enfermedades y avances de medicamentos, pero bueno, pensémoslo también para las bibliotecas.
Reconocimiento de imágenes estáticas, clasificación y etiquetado. Imaginen en grandes unidades de información donde contamos con innumerable cantidad de recursos para catalogar. Así como también para distribuir contenido en las redes sociales, ¿no? ¿Qué distribuimos? ¿Qué es lo que más se ve? ¿En qué horarios mejor se ve? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué horario conviene? ¿En qué horario es menos recomendable? Bueno, todas cuestiones que pueden ser resueltas o que pueden ser agilizadas gracias a herramientas que tienen inteligencia artificial. Ahora volviendo a la clase de hoy, que es el inicio de la unidad 3, y volviendo al texto que vimos en la clase anterior, ya que veníamos hablando de la Ley de Acceso a la Información Pública y la de Habeas Data, que la trabajamos transversalmente haciendo vínculo con Fernández Molina, que hablaba de las áreas con implicancias éticas en nuestra profesión. La quinta área que menciona Fernández Molina es el derecho de autor. Entonces aquí podemos vincular la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. ¿Quién posee los derechos de autor de una obra que fue creada por una inteligencia artificial? ¿El desarrollador de la IA? ¿El usuario? ¿O la propia inteligencia artificial? Acá les traemos el caso de un autor, Taylor, que va a la Oficina de Derechos de Autor en Estados Unidos y dice que quiere registrar su obra, Una nueva entrada al paraíso, que fue creada de forma autónoma por un algoritmo informático que ejecuta Creative Machine. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Taylor quiere registrar la obra ante la Oficina de Derechos de Autor, le dan la negativa porque carecía de un requisito básico, que era que no tenía autoría humana. Entonces el juez plantea la siguiente cuestión. Un trabajo generado en su totalidad por un sistema artificial y sin participación humana, ¿califica para tener copyright o no? Le dio la razón al organismo público porque la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos protege únicamente las obras de creación humana y dejó en claro que, al menos por ahora, copyright es sinónimo de creación humana. Entonces acá empezamos a tener un dilema, ¿no? Porque la tecnología va más rápido que nuestras legislaciones. ¿Qué sucedería en nuestro país? ¿Qué es lo que vieron hoy con Sergio en relación a derechos de autor? Si nosotros analizamos la ley 11.723, que es la que regula la propiedad intelectual, y vemos el artículo 4, este establece que son titulares del derecho de propiedad intelectual el autor de la obra, sus herederos o derechohabientes, lo que desplaza la posibilidad de otorgar a una inteligencia artificial la titularidad de un derecho de propiedad intelectual. Entonces, la ley lo que sostiene es que únicamente personas físicas pueden ser sujetos de autoría. Es por ello que el contenido o información creada por ChatGPT no está sujeta a los derechos de autor. Estamos en algunos problemas, ¿no? En Argentina y en la mayoría de los países, por lo tanto, la regulación vigente requiere que exista un autor o un inventor humano para que una obra sea susceptible de ser protegida por derechos de autor y para que un invento sea patentable. Por lo tanto, no hay, todavía, normas que específicamente regulen cómo puede protegerse una obra o invento generados por la inteligencia artificial con casi nada o nula intervención humana. Es como para que nos pongamos a pensar, ¿no? De la tecnología, la legislación, la ética, siempre atravesados por la ética, ¿no? Entonces, bueno, aquí volvemos a la primera clase y a pensar cómo la inteligencia artificial va a redefinir los límites de nuestra sociedad, ¿no? Y cómo debemos, por lo tanto, equilibrar la implementación tecnológica con valores humanos fundamentales como la dignidad y la equidad, ¿no? Aquí podemos retomar a lo que se veía en la primera clase con Nancy Blanco cuando decía que si bien es innegable la tecnología, debemos tener en cuenta las habilidades blandas o las soft skills, ¿no? Y debemos apreciar lo que nos hace excepcionalmente humanos al valorar habilidades tanto como la inteligencia social o emocional y la creatividad, ¿no? Ya que el desafío no es solamente entender las tecnologías, sino también de saber cómo utilizarlas bien, no solamente por nosotros,
sino porque estamos formando a nuestros usuarios, ¿no? Ahora, si nos ponemos a ver diferentes normativas que atraviesan nuestro país, podemos destacar dos en nuestro caso. Por un lado tenemos la disposición 2 del 2023, que da recomendaciones para una inteligencia artificial fiable. En este documento se recopilan y se brindan herramientas para quienes lleven adelante proyectos de innovación pública a través de la tecnología, con un enfoque multidisciplinar, que va a pensar no solamente en el diseño, sino también en el desarrollo, en la implementación y en el uso de la inteligencia artificial. El documento lo que menciona es que conformar un equipo interdisciplinario, diverso en perspectivas, conocimientos y experiencias va a ser fundamental para abordar los desafíos éticos, comprender implicaciones sociales, así como conducir a soluciones adaptadas a las necesidades reales de los usuarios e intentar mitigar los sesgos, con el objetivo de que entonces los sistemas de inteligencia artificial sean diseñados e implementados de forma responsable, justa y equitativa. Si no, vamos a seguir perpetuando desigualdades. Por otra parte, tenemos la resolución 161 del 2023, que crea el programa de transparencia y protección de datos personales en el uso de inteligencia artificial en el marco de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Este programa lo que tiene como objetivo es impulsar procesos no solamente de análisis, sino de regulación y fortalecimiento de las capacidades estatales que sean necesarias para la transparencia y protección de datos personales. Por otra parte, si tomamos a la normativa internacional, recientemente se aprobó el reglamento de la Unión Europea, la primera ley europea referente a inteligencia artificial y la primera regulación general a nivel mundial con rango de ley, ¿no? El objetivo de esta ley es que establecer un marco regulatorio que promueva el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial en la Unión Europea, garantizando que los sistemas sean éticos y confiables. Y acá prohíbe algunas prácticas que me interesó traerlas porque vienen vinculadas con nuestro desempeño profesional. Por ejemplo, prohíbe sistemas que manipulen comportamientos humanos. Imaginémonos que la inteligencia artificial comience a utilizar técnicas subliminales para influir. Podemos volver al video del cuento de Hernán Cassiari, ¿no? ¿Qué sucedería si un país, el poder, la política de un país, empieza a utilizar sistemas que manipulen comportamientos humanos mediante técnicas subliminales? Por otra parte, lo que prohíbe son puntuaciones sociales, es decir, que las autoridades públicas utilicen sistemas para puntuar a las personas basándose en su comportamiento social. Y por otra parte, prohíbe el reconocimiento facial en tiempo real en los espacios públicos, aunque brinda algunas excepciones, por ejemplo, si hay alguna desaparición o algún crimen grave. Son cuestiones porque muchas veces tenemos que ver quiénes manejan estas inteligencias artificiales, ¿no? ¿Quiénes son las que las gestionan? Son una pregunta muy interesante porque está atrás de todo. Ahora, como para ir dando cierre y vinculando con algunos casos atravesados por la ética en nuestros espacios de trabajo, ¿no? Nuestros espacios laborales, podemos tomar dos. Imaginemos que la biblioteca implemente un sistema de inteligencia artificial para adquirir libros, ¿no? Y que este sistema adquiera automáticamente libros. ¿Con qué lo vamos a entrenar? Con los datos históricos de compras. Y eso va a mostrar un sesgo hacia editoriales reconocidas, si siempre le compramos a editoriales reconocidas, y va a dejar de lado autores independientes o editoriales pequeñas. ¿Qué sucedería si hay una editorial reciente? El sistema no va a estar entrenado para comprar libros de esa editorial, excepto que el sistema esté entrenado por, por títulos. O sea, tenemos que evaluar bien cómo entrenamos los sistemas, porque si no vamos a seguir perpetuando estas diferencias. Por otra parte, puede ser un sistema que rastree hábitos de lectura de los usuarios para ofrecer recomendaciones personalizadas.
sin ir más lejos, todos utilizamos las redes o utilizamos Google y generalmente queremos buscar una heladera y automáticamente cuando empezamos a entrar a diferentes aplicaciones, todo lo que aparece viene vinculado con heladeras, ¿no? Aquí podría suceder lo mismo, ¿no? Con los hábitos de lecturas. Ahora la pregunta es, ¿estamos protegiendo los datos personales de nuestros usuarios? ¿Cómo lo abordaríamos como profesionales a estas situaciones? ¿Qué medidas deberíamos tomar para que el sistema garantice la diversidad y la inclusión en la selección de los materiales? Son algunas preguntas, dilemas, preocupaciones éticas. ¿Podría la aplicación de una inteligencia artificial ayudarte a realizar tareas de forma más eficiente? Está demostrado de que la inteligencia artificial para tareas repetitivas, tareas peligrosas, tiene un menor margen de error que el humano, ¿no? Imaginen que si estábamos hablando de que la inteligencia artificial había aprendido a jugar en un día lo que un ser humano aprende en 180 años, imaginen para procesar un texto, ¿no? Obviamente son milésimas de segundo contra el pensamiento lineal que hablábamos al principio, ¿no? Del humano. Pero bueno, tendríamos que empezar a evaluar estas cuestiones que van a ir, que pueden ir en contra de estos avances, ¿no? Por otro lado, pensemos en un sistema de recomendación que va a favorecer a los libros más populares y que va a dejar de lado las obras menos conocidas o de autores menos comerciales. Entonces, si nosotros empezamos a utilizar estos sistemas, ¿podrían llevar a una homogeneización de la información disponible en las unidades de información? ¿Les terminaríamos brindando a todos la misma información? Porque a veces nos sucede, de este lado como docentes, de que con el avance de la tecnología y con la inclusión de la inteligencia artificial, se empiezan a encontrar respuestas similares en algunos espacios de intercambio, con un tono muy neutral o muy objetivo, sin jugarse, ¿no? Porque muchas veces el sistema no juega por una u otra postura, ¿no? Y el humano tiene eso. O sea, ¿estamos antropomorfizando los sistemas? Bueno, por ahí la idea de la clase era dejarles algunas preguntas, brindarles estos ejemplos que nos parece que nos convocan y que es necesario que evaluemos los sistemas de inteligencia artificial desde una mirada ética, ¿no? Y centrados en los derechos de autor y sobre todo siempre pensando en los usuarios. Al final, también si empezamos a hablar de la brecha, todos van a tener la misma posibilidad de acceder. ¿Esto ampliará la brecha o la achicará? ¿En qué medida? ¿En dónde? ¿En qué circunstancias? Bueno, son algunas preguntas que les dejamos como para que se hagan y para que reflexionemos un poco del tema. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena jornada.